Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bellas ni tan santas ni tan diablas, donde hablamos de belleza y más. En este capítulo de podcast vamos a seguir hablando de la celulitis, ¿ya? Teníamos ese tema, estuvimos hablando de cómo la podíamos descubrir, ¿verdad? Bueno, y en este capítulo vamos a seguir hablando de ella. Y por supuesto, contamos como siempre con el auspicio de www.cosmetología Chile y Cultura Estética, que es una comunidad sin fines de lucro a través de WhatsApp. Así que vamos a empezar a conversar en un par de minutos, porque estoy esperando que entre mi invitada de siempre, que es Lorena Núñez Lulú. Ya, y me parece que por ahí está. Denme un par de segundos para poder hacerla entrar. Por ahí está mi amiga Lulú. ¡Hola! ¡Qué rico verte! Sí, igual. Sí, bueno, tú estás en Arica, ¿no? Sí, en Arica ahora. Arica, siempre Arica. Arica siempre rica. ¡Qué rico! Bueno, Sí, qué bueno que al fin nos podamos ver. Yo ya les dije que íbamos a seguir con este tema de la celulitis. así ¿Ya? es. Así es. Entonces, vas a partir tú contándonos los grados de celulitis, el 1 y el 2, me imagino. Sí. Ya, Bueno, cuéntame. la celulitis, como hablamos anteriormente, tiene que ver con varios factores, ¿no? Genético, circulatorio, algún medicamento que se forma, la famosa piel de naranja. Y esta celulitis tiene varios grados, ¿ya? Yo voy a empezar con los más básicos y empezaría con el uno, donde es el que todas piensan que no tienen celulitis, pero sí tienen celulitis, ¿ya? Y solamente se detecta porque cuando yo me aprieto la zona o me hago, no sé si no han visto esas modelos espectaculares, pero ellas se sientan, cruzan las piernas y en el muslo arriba se nota inmediatamente el celulitis, ¿ya? O cuando uno se para arriba de la rodilla, alguna vez también se nota la celulitis, porque hay una compresión de la zona y se nota. Esto generalmente es la parte más, por decirlo, más rica y beneficiosa de tener celulitis, porque como no se nota, son los inicios de que comienza la micro mala circulación. Entonces comienza ahí en esa zona la acumulación de grasita localizada, ¿ya? Pero es la etapa mejor de la celulitis. ¿En qué sentido? Que como no se ve, todos los tratamientos que puede hacer un especialista es óptimamente ideal para detenerla, porque no se va. Recuerden que no se va, pero sí yo estoy en la etapa de que la aparición visible sea a más a largo plazo, ¿ya? Lo que vamos a hablar nosotras en el otro capítulo de celulitis quizás es qué voy a hacer en mi casa para ayudarme a que esta celulitis se mantenga ahí escondidita, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar que esa es la etapa que yo tengo que cuidarme y la ideal que tengo que tratarme y la ideal para tratármela yo y para ir a un especialista para mantenerla a raya. Luego viene la etapa 2, que lamentablemente ya es la etapa donde nosotras sí lo vemos, especialmente cuando nos sentamos sin hacer esta presión de la zona, la comienzo a ver levemente. Ahí ya hay problemas de circulación, ya comienza a haber estos problemas de circulación más notorio, se comienza a ver estos nódulos de grasita, porque por eso se ve esta piel de naranja. Y esa zona algunas veces, la zona donde hay celulitis, la zona un poco más fría del cuerpo también, porque como no hay tanta circulación, porque tiene que ver, está muy asociada a la circulación, la celulitis, ¿ya? Y ahí es la etapa que sí, porque ya es otro, hay que entrarle a picar, ya, ahí comenzamos a entrarle a picar las cosmetólogas, las masoterapeutas específicamente, porque ya los tratamientos son distintos, ya ahí comienzan los desafíos realmente, ya de los tratamientos en el nivel 2, porque ya como ya es muy visible, ya hay más, comienza a haber una pequeña fibrosis más notoria en esa zona, tengo que tener otras precauciones y ya comienzo ahí ya por decirlo de una manera, equivalente a cuando el doctor uno recién comienza con los niveles de azúcar, por ejemplo, alto, cuídese.
Y en esta etapa es la etapa 1 de la celulitis. Y en esta etapa no, ya entramos a entrarle pastillas lo mínimo, pero comenzamos con las pastillas. Entonces lo mismo acá la profesional de belleza tiene que empezar a trabajar otras zonas y a ser más riguroso si yo quiero que no me avance, porque igual es una etapa que es mucho más tratable, pero más rigurosa. En la etapa 1 ya uno con su cunza, pero en esta no. Así que a cuidarse, sí, en la etapa 1. Pues. Bueno, y ahora Patita va a hablar de las etapas ya más, bueno, de las problemáticas. Las problemáticas. Las problemáticas. Las tóxicas. Son las tóxicas. Las súper tóxicas. Bueno, en la etapa 3 obviamente va a estar absolutamente, se va a ver, generalmente además va a tener como variaciones, ya, porque en general como que uno piensa que la celulitis solamente está piel de gallina, ¿verdad? Pero van a haber zonas donde va a estar más fibrosa, zonas donde va a haber más líquido y se va a ver más edematoso, se va a ver como hinchada la piel y por lo tanto es bien poco estética. Generalmente en esta etapa, que a veces en la etapa 2 con algún tipo de ropa se trasluce, por ejemplo cuando uno usa ropa blanca en la etapa 2 se ve, pero cuando estamos en la etapa 3 se ve prácticamente con casi todo tipo de ropa, la única que como que la oculta un poco más es la negra, pero la gris y todos los otros colores generalmente se transparenta, se ve como directamente, ya se ve directamente a través de la ropa, con el pantalón a través de la ropa, ya. También otra de las características que tiene es que aumenta mucho en cantidad. Por ejemplo, nosotros podemos empezar con una celulitis que solamente abarca los muslos y ya después no solamente abarca el muslo, sino que también el glúteo e incluso en algunos casos yo empiezo ya a tenerla en la pantorrilla, pero probablemente en la pantorrilla la voy a tener grado 1, no se va a notar a simple vista, pero cuando yo presiono ya la voy a ver. Entonces, como que empieza a aumentar en su extensión, dijéramos en esta etapa, que es la número 3, y obviamente también ahí empieza como a definirse los diferentes tipos, porque una cosa es el grado y otra cosa es el tipo. Entonces, dentro de los tipos tenemos una celulitis que es la celulitis que le da a la gente que es más deportista, que es más delgada, que es una celulitis en un tejido duro, ¿ya? Entonces es una celulitis que se da incluso aunque tú tengas la musculatura en buen estado, se nota la celulitis igual, ¿ya? Porque es dura. Está la otra celulitis que es una celulitis blanda y que es como se ve más esa celulitis en las personas que somos más gorditas, ya, entonces tenemos más sobrepeso, ahí se nos nota esta celulitis más gordita que es más blandita, ya. Y después está la edematosa, que finalmente es la que da como el paso a lo que se habla mucho ahora, que es el lipedema, ya, entonces que es cuando hay una acumulación de mucho líquido, ¿verdad? Y ya estamos ante una celulitis edematosa. Obviamente, este grado 3 en general no debería dar dolor, ya no debería dar una molestia física de que me duelan las piernas. Sí, probablemente voy a sentir las piernas más cansadas, se me van a hinchar más, eso es lo que yo voy a notar como persona normal y obviamente se va a ver poco estético, ¿ya? Poco estético de acuerdo a la estética de ahora, porque ya dijimos en la vez anterior que la celulitis siempre ha existido, existe desde tiempos remotos y está asociada obviamente... Disculpa, existe desde que nacemos, porque si usted ve a las guaguitas están llenas de celulitis. Sí, lo que pasa es que, claro, la dermis, que es justamente donde se empieza a provocar el problema de la mala circulación, si tú tienes un exceso de grasa, va a haber siempre celulitis. ¿Por qué? Porque ese exceso de grasa, que es lo que pasa con las guaguitas, ¿verdad? Que tienen no hacen mucha gimnasia, bueno, están haciendo gimnasia, están ahí quietitas, entonces se acumula la grasita y obviamente que van a tener uno lo va a ver. Pero lógicamente en la medida en que los niños van creciendo y van estimulando su sistema circulatorio y finalmente el sistema circulatorio se va desarrollando, porque hay que recordar que las venas tienen anastomosis, es decir, van creciendo, ¿verdad?, los diferentes circuitos circulatorios para llevar la sangre. Entonces, mientras empieza a pasar eso, ¿verdad?, obviamente que la celulitis disminuye. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros llegamos a la adolescencia, ahí tenemos un tema hormonal que puede hacer que tú tengas celulitis de tipo hormonal, que tiene que ver con la genética, tiene que ver con tus hormonas, también puede ser un tipo de celulitis que está asociado al estrés.
Otro tipo de celulitis que está asociado a que no te alimentas bien. Entonces hay múltiples, por eso es que se habla de que la celulitis es multifactorial. Hay muchos factores que influyen en que aparezca. Ahora, lo importante es tener claro que cuando ya estamos en un grado 3, lo que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, atendernos con una masofilaxista, con una esteticista, que nos haga tratamiento. ¿Por qué? Porque eso va a ir en aumento, ¿ya? Por ejemplo, yo he tenido clientas que han tenido celulitis hasta en los tobillos, y visible en los tobillos. Entonces, es compleja. ¿Por qué? Porque obviamente se ve la pierna mucho más gruesa, y ahí pasamos ya a la etapa número 4. En la etapa número 4, una de las grandes características que tiene la etapa 4 es que la pierna primero duele, es decir, duele aunque no te toques la pierna, duele, ¿ya? La segunda cosa que pasa es que muchas veces la pierna tiende a tener una forma como de poste, ya como de poste de luz, así es como pareja, como que ya no hay esta forma en la rodilla, sino que es como una zona pareja, y obviamente en ese grado que es el 4, y que muchas veces, yo cuando veo a la gente que habla del lipedema, muchas veces es ese mismo tipo de celulitis que es edematosa, grado 4, eso ya está en manos médicas, ya eso ya nosotros como cosmetólogas, esteticistas, masofilaxistas, no podemos hacer mucho porque ya hay un problema funcional, ahí tenemos un problema funcional. De hecho, en mi vida como esteticista, yo les cuento, yo he tenido 2 personas con ese tipo de celulitis, que ahora lo nombran mucho como lipedema, por las características que tiene, ¿verdad? Es un poco lo mismo que yo les decía la vez anterior, que nosotros hablamos de PF, de paniculopatía, fibrosa, edematosa, etcétera, que son como las características que tiene el tejido cuando hay esta celulitis. Bueno, y ahí yo las he visto, y estas personas generalmente, muchas de ellas tienden a ser como muy delgadas arriba, muy acinturadas, pero de cadera hacia abajo es otra persona. Ya es otra persona, es una cadera súper grande, donde hay celulitis blanda, celulitis dura, edematosa, tienen mucho dolor, e incluso en la época en que yo las conocí, ambas se habían ya sometido a operaciones para disminuir el problema, ya, porque es un problema bastante serio. Por eso es que se ha dado como tanta importancia a todo lo que es el lipedema, ya, porque finalmente cuando ya llegamos a esos niveles de problemática fisiológica en nuestros tejidos, estamos ante un problema muy difícil de solucionar, que finalmente nos va a provocar mucha molestia, y además nos va a provocar el tema de que uno no puede caminar bien, ya entonces empiezas a tener problemas de desplazamiento. Como no te desplazas bien, aumenta más la problemática. Entonces, por eso es que es súper importante el tratamiento en gabinete, ya es muy importante. Y por supuesto que también lo que nosotros hacemos en casa, yo creo que alcanzamos a hablar de eso en esta oportunidad, porque llevamos poquito rato, así que te tinca hablar de lo que uno debería hacer en casa para el 1 y el 2, ¿tú? Sí, sí, sí. Bueno, primero, en la etapa 1, como no está visible y está asociado un poco a la circulación, ¿ya? En términos generales, comienza a haber una lentitud en la microcirculación. Lo importante es ponerse activa, ¿no? Activa, hacer alguna caminata, algún ejercicio, no de alto impacto, es para activar la circulación, ¿ya? Para que no se estresen que tengo que ir al gimnasio o qué sé yo, no, es para activar la circulación, ¿ya? En el caso de que las cosas que yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Analizar si es que estoy tomando algún medicamento, ese medicamento me puede afectar, eso se le pregunta al doctor. La alimentación puede ser, ahora, si es algo genético, por ejemplo, yo recomendaría eh, no tampoco obsesionarme, porque cuando es algo genético, yo que puedo hacer es mantenerlo a raya, pero no lo voy a evitar. Entonces eso es lo primero que yo tengo que tener súper claro. Hay que disfrutarlo cuando uno lo tiene genético. Convivir con ello, claro, convivir con ello. Y eso es que me tengo que cuidar un poquito de la alimentación,
no quiere decir que me tenga que prohibir cosas, porque cuando uno se prohíbe cosas, usted sabe que lo primero que quiero es lo que me prohíben, entonces no tengo que hacer eso, pero sí cuidarme en que quizás las grasas que yo consuma sean grasas saludables, porque no todas las grasas son malas. Eso ya está súper claro. Entonces, tratar de grasa saludable, caminar un poco más, tratar de usar en la ducha, sobre todo, estos guantes que activan la circulación y en la ducha aprovechar de activar esa zona, ¿verdad? En la etapa uno. Esos como los 3 consejos más básicos que yo podría hacer en mi casa, que yo los tengo a mano. Ya tratar de caminar más, bajarme 10 15 minutos antes, que equivalgan mínimo 20 minutos caminando de donde yo me bajo, del bus, del metro, lo que sea, a mi casa. Y aprovechar de si yo puedo hacerlo, ¿no? Y caminar. La alimentación, tratar de, por lo menos ya, no puedo todos los días estar restringiéndome porque es una lata para todo, porque las cochinadas son lo más rico que hay para comer, pero tengo que tratar, sí, de que 3 veces a la semana, por último, 4 si puedo, de controlar la cantidad que como y lo que como. Y los otros días controlar no lo que como, pero sí la cantidad. Entonces, esa combinación yo creo que es mucho más amigable para cualquier persona, para no sentir que hago dieta y que me tengo que cuidar forever, porque es una lata, a nadie le gusta que le restrinjan cosas. Aunque sí, siempre tiene que haber un autocontrol de uno mismo, de lo que hace, de lo que come, de lo que ingresa a su cuerpo, obviamente. Pues si nuestro cuerpo no es un parque de diversiones, chiquilla, es un templo de adoración. Ya está. Oye, Y no, luego, a mí me gusta que sea un chao. parque, perdón, pero a mí me gusta que sea un parque de diversiones, a mí me gusta. Sí, pero no los 365 días del año, guachua. Por supuesto, por eso digo que en la mitad de la semana tratar de que hacer un templo de adoración y lo otro, bueno, un campo de diversión, ¿cierto? Entonces, un parque de diversión. Entonces, y en la etapa 2 donde yo ya tengo mi celulitis marcada, sí o sí, mi guante de, no me acuerdo cómo se llama, de Es que hay Crin, me acuerdo, de crin, de hay de algas, varios, sí, hay de varios hay tipos. de varios, sí o sí, yo la tengo que hacer. De lufa, De lufa, de pero lufa. sí o sí, yo lo tengo que hacer todos los días cuando me duche. O el día que me duche, bueno, si te duchas una vez a la semana, yo te aconsejo que te duches más. Pero en general, tenés que hacerlo todos los días, tenés que sí o sí caminar, tenés que sí o sí controlar lo que comes. Y yo diría que sí o sí, mínimo, por eso en el grado que se ve y no está tan masivo esta piel de naranja, sí o sí, mínimo ir por lo menos una vez a la semana a la cosmetóloga y ya si no te alcanza de dinero, 2 veces al mes. Pero sí o sí tú tienes que ir porque la cosmetóloga va a aplicar masaje con la intensidad que se debe, porque algunas veces uno, ay, que te da flojera, todo eso, y te va a ayudar. Esta rutina uno tiene con las cosmetólogas y es impagable al final porque tú vayas a conservar una piel mucho más linda por más tiempo, vas a evitar que se forme en un grado 3, especialmente si tú sabes que por genética mi familia tiende a ir al grado 3. ¿Ya? Entonces tú cuando haces eso, tú evitas enfermedades, evitas medicamentos, evitas molestias, evitas muchas cosas que uno después dice, pucha, capaz que hubiese gastado un poquito más de dinero, pero me hubiese evitado toda esta etapa de medicamentos que hacen mal al cuerpo los medicamentos. O sea, no es que Sí. hagan mal, pero hacen, digamos, funcionan mucho más ciertos aparatos, el hígado, el riñón, un montón de cosas, que tú lo puedes evitar. ¿Ya? Entonces yo creo que uno siempre tiene que pensar a futuro que tú te ahorras mucho más tiempo. Y tiempo ir al médico. A mí me da lata ir al médico. Yo evito ir al médico, no me gusta. Sé que tengo que ir porque ya mis 15 pasaron, estos los 20, entonces tengo que cuidarme mucho más. Pero no, pues uno tiene que cuidarse. Uno de repente, después dije, pucha, ¿por qué no hice esto? No, pues háganlo, chiquillas. El ahora es el ahora, porque uno no sabe qué pasa mañana, ¿no? Pero es súper importante. Entonces, todas esas cosas que eran como leves en la etapa uno las tengo que seguir haciendo, pero ahora ya con rutinas y con disciplina, porque si no lo hago me voy sin querer más o menos rápido, dependiendo de cada caso, me voy a la etapa 3. Y en la etapa 3 ya es más molestoso.
ya de repente, inclusive yo he visto jóvenes, y eso de repente ahora en los adolescentes, que quizás tenga que ver con la alimentación, con los tipos de alimentos que estamos mucho más procesados, jóvenes de 20 años con una etapa 3 pero a la vuelta de la esquina, porque ya la etapa 2 la tienen muy marcada. Sí, Entonces, eso es fome, porque imagina una niña de 20 años, yo me miro, y yo tengo mucho menos celulitis, tengo por supuesto, que una chica de 20 años, ¿ya? sí. Especialmente las que tienen más cadera o piernas gruesas. Entonces, no es que, yo no dice, imagínate cómo estará a mi edad. ¿Por qué? Porque no tomas una precaución de que esto sea... No es que tú vas a evitar, yo siempre he dicho, no se evita la celulitis cuando ya te salió, pero hace que sea mucho más lento este proceso a que avance. Eso es lo que uno logra. Y que quizás la detenga, porque cuando uno toma las precauciones, uno la tiene ahí. ¿Ah? En stand-by, detrás de cámara la tiene, no la tiene pública, pero la maneja, po. Entonces, es súper importante, chiquillos, que en la etapa uno y la 2 ustedes la manejen, porque si no, ya es súper complicado. Y ir a la profesional, en la etapa 2 tú tienes que ir a una profesional lo más que puedas. Y en la etapa 3 y 4 vamos a contar qué nos dice Patita. Bueno, lo que pasa es que todo lo que tú dijiste, uno tiene que de todas maneras hacerlo. Ahora, una de las cosas que pasa en la etapa 3, como yo les decía, como hay dos tipos, una que es más dura y otra que es más blanda, en general la persona que tiene más blanda la celulitis, si baja un poco de peso, se va a notar menos, ¿ya? Eso es así, ¿ya? Entonces uno baja un poco de peso y se nota menos la celulitis, no es que no esté, sino que se nota menos. En cambio, la persona que la tiene más dura, generalmente la persona que la tiene más dura tiene que ver con personas que son más deportistas, fíjense bien lo que les digo, que tienen súper desarrollada la musculatura, que tienden a ser como mucho más duros, y en ese caso es bastante más complejo poder eliminarla, ¿ya? No es tan fácil eliminarla. ¿Por qué? Porque tiene como una problemática ya que está como incluida dentro de la musculatura misma. Entonces es complicada. Fíjense que ahí... musculatura. ¿Ah? Entre musculatura se encuentra Sí, también. entre musculatura. Y fíjate que justamente esta persona que yo conocí, que tuve como clienta, ella había sido basquetbolista durante muchísimos años. Y después que dejó el básquetbol, le apareció la celulitis, incluidos los tobillos, ¿ya? Entonces, yo me di cuenta en este andar como esteticista, en que siempre cuando las personas habían tenido un gran entrenamiento desde muy chicas hasta los 40 años o los 30 años, así como harto entrenamiento, y después venía la maternidad, en general en las mujeres, porque en los hombres yo nunca he visto celulitis, he visto celulitis sí en abdomen, en hombres muy gordos, nada más, ¿ya? Pero en general incluso hasta se les nota poco, ya mucho menos que a las mujeres, ¿ya? ¡Cállate, oye! ¡Ven para acá! Oye, esta está loca, ¿no? ¡Ven para acá! ¿No quiere A la venir? dueña, pues a la dueña. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando las personas después dejan de hacer ejercicio porque viene la maternidad, aumentan de peso por la maternidad, fíjate que ahí puede aparecer celulitis, y en ese caso, obviamente que hay que ir a un especialista, hay que ir a un esteticista, porque hay que hacer drenaje linfático de todas maneras, y hay que tratar de buscar cuáles son las causas que te están provocando. Generalmente si es un exceso de peso, entonces cuando uno baja un poco de peso se te va a notar menos, y de ahí mucho drenaje linfático, muchas máscaras desintoxicantes, ¿verdad? Y ejercicios que sean los adecuados. Por ejemplo, nadar, la bicicleta anda súper bien también, nada que tenga impacto, ¿ya? Y bueno, si uno no tiene bicicleta, puede hacer estos ejercicios de bicicleta en la casa, que también funcionan bien. Y la otra cosa sumamente importante es que si son personas que viajan, usar medias de contención para los viajes, ¿ya? Estas medias que aprietan el pie, ¿verdad? Y que van... Compresión. De compresión, claro, ya. Estas medias de compresión que tú las pones en el pie son bien apretaditas y después sueltan hacia arriba. ¿Por qué? Porque así
evitamos un problema de aumento en el fondo que disminuya aún más el retorno circulatorio. Ya entonces con esas medias el retorno se hace más rápido y ayudas mucho a tus piernas. Generalmente también me ha pasado de ver clientas que te dicen, ¿sabes qué? Fíjate que viajé y por primera vez me tocó que llegué al otro lugar o llegué de vuelta del viaje con los pies como empanadas, súper hinchados. Entonces, ojo, porque si te pasa eso, es como un síntoma importante de que estás teniendo un problema circulatorio y por lo tanto tienes que utilizar medias de compresión. Ya, también otra de las cosas que se pueden usar es el vendaje neuromuscular, que anda súper bien. El vendaje neuromuscular son unas bandas que se pegan en la piel. Y fíjense que ahora en el invierno es mucho más fácil, es decir, ya estamos entrando al invierno, estamos en otoño recién, pero cuando entremos al invierno y ya que uno usa más pantalones, uno puede usar el taping o vendaje neuromuscular para ayudar a la circulación de las piernas y anda súper bien como estrategia porque finalmente lo que yo necesito es estimular mi circulación con todas las cosas que tú dijiste, Lulú, pero aumentar, ¿verdad? Aumentar ese vaciaje finalmente o ese retorno venoso finalmente es lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿qué otra cosa ayuda al retorno venoso? La buena respiración. Y en general nosotros respiramos súper mal porque respiramos de pecho, no respiramos de abdomen. Entonces es bueno hacer terapias de respiración. Hay personas que hacen terapias de respiración y que ayudan mucho al retorno venoso, ¿ya? Y eso nos ayuda mucho con la circulación. También, por supuesto, el mantener la digestión lo más estimulada posible, ya mientras activa. Más veces uno puede ir al baño diariamente es mejor para tu circulación y es mejor para tu celulitis. ¿Por qué? Porque tú estás deshaciéndote de estos alimentos que cuando pasan muchas horas en el tracto digestivo van a generar muchas toxinas que van a llegar al tejido y van a ayudar a que la celulitis aumente. Ya entonces, obviamente, como tú decías, el tener una alimentación más sana, pero fíjate que ahí yo he estado como bien conectada con hartas cosas que hablan de que finalmente uno tiene que escuchar su cuerpo. Yo creo que eso es sumamente importante. De repente uno, y no sé si a ti te ha pasado, Lulú, pero de repente, por ejemplo, uno come algo y como que dice uno, ay, esta cuestión como que ya no me gusta tanto. Entonces, oye, si no te gusta tanto, no la comas. De repente comemos cosas por comer. Ya de repente ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos estamos metiendo dentro de la boca. ¿Y qué sucede? Que en la actualidad hay muchos alimentos que tienen demasiados componentes que son malos para el cuerpo. Ya tenemos todos los disruptores hormonales, tenemos todos estos productos que finalmente nos afectan las hormonas, que nos afectan, ¿verdad?, la digestión, porque son con edulcorantes, con saborizantes y toda esta cantidad de cosas que yo creo que sí o sí ha influido en que las personas jóvenes, como tú bien dijiste delante, tengan una celulitis muchísimo más importante porque tienen esa problemática. Y otra cosa, fíjate que hay otra cosa también y que tiene que ver, bueno, el otro día hicimos un podcast con la Mariela sobre los zapatos y también cuando uno camina muy plano, que es el uso de zapatillas, también influye en la aparición de celulitis. Porque finalmente tú no haces un buen bombeo, porque fíjense ustedes que qué pasa con la pantorrilla. La pantorrilla es una musculatura, los gemelos que se llaman, que son estos dos músculos que tenemos entre la rodilla y el tobillo, ¿verdad? Esa es la pantorrilla. Ellos hacen un movimiento que ayuda a la circulación de retorno. Entonces, cuando yo camino con zapatos muy planos, ya el caminar con zapatos muy planos no hace ese movimiento el músculo. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer movimientos con el pie, como de bajar los dedos y subirlos, bajar los dedos y subirlos, hacer ese movimiento, porque eso mueve el gemelo. Entonces, cuando nosotros andábamos a pie pelado, ya nosotros movíamos eso porque uno tenía que adaptar el pie a donde uno estuviese caminando, ¿te fijas?
Entonces, por eso también no es tan bueno usar zapatos tan planos, sino que hay que usar un zapato que tenga, pero no que tenga un taco extremadamente alto, porque ahí viene lo contrario. También ahí tú paralizas el gemelo. ¿Te fijas? Entonces tiene que ser un taco, pero como un taco pequeño. Incluso los médicos hablan que debería ser de 2 o 3 centímetros, ya, es decir, una cosita así, un taco pequeño de 2 o 3 centímetros, para que así tu pie haga ese movimiento. Claro, lo Lo máximo de máximo, taco que aconseja los médicos son 5. Ese es el máximo que tú deberías usar saludable, digamos, ¿no? claro, Ya de ahí, bueno, un 6 ya puede ser quizá, pero más que eso, no, porque se te comienza a cortar el talón cuando los tacos son muy altos. Entonces, por eso de repente cuando cambian de taco alto a una hawaiana, así de plano estamos hablando, te duele, pues. claro, Porque tú ya lo porque cortaste y cuando tú usas hawaiana se te alarga. claro, Y eso duele. El tendón de Aquiles se acorta o se alarga. Fíjate que es más, yo te voy a contar que a mí me pasó con mi papá, que mi papá estuvo hospitalizado 47 días y cuando él salió no podía caminar con el pie, bajar el talón, porque se le acortó tanto el tendón de Aquiles que quedó caminando en punta de pies. Entonces Ah, con el tiempo empezó cada vez a caminar mejor, pero le costó mucho, es decir, se demoró más de un año en volver a caminar relativamente normal, porque nunca recuperó totalmente la elasticidad del tendón de Aquiles por la edad, porque él ya era viejito. claro. Entonces, cuando uno es más joven, obviamente que se recupera mejor. Pero hay que tener ojo con eso. Entonces, si nosotros usamos un zapato muy, muy plano, también nos afecta en la circulación. Te fijas, no es ni muy alto ni muy bajo. Entonces, uno tiene, y si, bueno, si a mí me gustan los zapatos planos, porque yo he visto muchas lolas con zapato plano, zapatillas, etcétera, hagamos el ejercicio de levantar los dedos de los pies y bajarlos haciendo ese movimiento, porque así ayudamos. Y fíjense que cuando uno hace ese movimiento el gemelo se mueve, que eso es lo que yo necesito, que el gemelo se mueva. ¿Por qué? Porque cuando se Se mueve el activa. gemelo se activa y ayuda a que las venas que están ahí en la pierna vayan hacia el corazón con el retorno venoso. Entonces es sumamente interesante ese ejercicio, es un ejercicio fácil, lo puedo hacer mientras O estoy caminar, sentada, lo puedo disculpa, hacer caminar también en punta. También te ayuda, también, N. también, por Caminar supuesto. en Ahora, punta y bajar la punta, o sea, bajar el claro, pie, lo pararte que en punta, bajar. sí, lo que pasa es que yo considero, por ejemplo, yo nunca he sido muy buena para hacer ejercicio, les digo, a mí no me gusta mucho hacer ejercicio, pero en este minuto yo estoy haciendo unos ejercicios de tai chi, ¿ya? Y la verdad es que me han gustado harto porque tienen harto que ver con levantar los pies, bajarlos, subir los talones, bajarlos, ya tiene que ver con los brazos. Fíjense que ha sido súper interesante porque yo antes siempre hacía yoga nomás, que era de estiramiento, y que eso me ayuda mucho a la elongación, que también es bueno, pero ahora que he A la incorporado, flexibilidad. claro, a la flexibilidad, y ahora que he incorporado estos de Tai Chi, me han gustado porque tienen mucho que ver con la circulación. Siento las piernas más firmes, fíjense, ¿ya? Las siento más firmes. No les digo que me ha disminuido la celulitis, porque tengo celulitis de siempre, pero sí yo encuentro Ya, que mis piernas están más firmes, ya con una mejor circulación, ¿ya? Así que, bueno, yo creo que hasta ahí lo dejamos, Lulú, sí, está súper bien en el tiempo todo. ¿sí? Y no, pues recuerden todos los consejos que hemos dado. Recuerden que la celulitis no es tu enemiga, es tu amiga, es parte desde que tienes más o menos 6 meses donde estás regordete tipo Michelin la tienes, ya en términos generales. Hay guaguitas que siempre son flaquitas y no se le ve mucho, pero en general la guagua cuando está así gordita, rica, se le ve. Entonces es algo que nosotros convivimos siempre con ellos. Así que háganse amiga de ella, traten que si no se le ve visiblemente o si se le ve visiblemente en una zona muy localizada y poco, estamos a tiempo de tratarla. Y cuando ya es el grado que habló Patita, bueno, hay que entrarle a picar mucho más y especialmente la etapa 3 y la etapa 4 es derivación al doctor porque ya es una enfermedad. Así que Exacto. traten de cuidarse, de tomar los consejos que hemos dado, de hacer lo que puedan. Combinación, no tiene que hacer todo junto, un día hagan una cosa, otro día hagan otra cosa, pero sí cuidarse para que puedan tener unas piernas bonitas, un muslo bonito y sean más amigas de su cuerpo, porque para que lo vean bonito. Y para verse bonito hay que cuidarlo.
Ya una plantita no se ve bonita porque es planta, se ve bonita porque la riego, la cultivo, la abono, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo con nuestro cuerpo, así que para que lo tengan en cuenta. Sí, súper, súper bueno lo que dices. Y bueno, antes de terminar, a mí me gustaría decirles a las que hacen tratamiento que los tratamientos de celulitis son tratamientos largos, ¿ya? No son tratamientos cortos, porque es un proceso. Entonces, de repente cuando a uno le ofrecen, no, es que en 10 sesiones te saco la celulitis, la verdad es que en realidad no es un tratamiento, los tratamientos como shock, no son tratamientos que a largo plazo vayan a durar en cuanto al resultado. Generalmente los tratamientos estéticos tienen que ver con hacer drenaje, con desintoxicar el cuerpo, con hacer técnicas que se llaman técnicas despolimerizantes, así se llaman esas técnicas, que son técnicas que ayudan a como disolver estos nodulitos que tiene la piel, y siempre es un poquito dolorosa y siempre tiene que estar acompañada de drenaje linfático. También en algunos casos se aplican vendas frías, en otros casos se aplica calor, pero bien localizado. Hay que tener ojo con el calor porque no todas las personas pueden tener terapia con calor, va a depender de cómo está el tema de las varices. Entonces, uno también como paciente tiene que informarse de qué es lo que le van a hacer. Cuando usted vaya a un centro, pregúntele a la esteticista qué es lo que le va a hacer y que le explique. ¿Por qué? Porque la celulitis, como dice la Lulú, uno tiene que saber convivir con ella. Cuando ya está, uno la va a tener. Ahora lo que nosotros podemos hacer es que se vea menos, es sentirnos mejor con las piernas, es que no nos duela, es que no se nos hinchen los pies, es sentirnos, ¿verdad?, que estamos sanas finalmente. ¿Ya? Eso es lo importante. Y para eso, Exacto. entonces usted cuando vaya al centro estética, pregunte cómo es el tratamiento, en qué consiste. Y realmente, si no piense que en 10 sesiones va a haber un resultado, porque lo más probable es que va a ser un resultado poquito, ¿ya? Entonces, piense en este tratamiento como más a largo plazo, ¿ya? Siempre es mejor que dure más tiempo, que se demore más sesiones. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el resultado va a ser muchísimo mejor si es así, a que si es algo muy shock, que puede que a lo mejor le funcione un tiempo, pero después de nuevo vamos a volver a tener la misma problemática. Entonces, yo siempre digo a mis clientes, yo siempre les decía, mira, un tratamiento de celulitis pueden ser unas 40, 50 sesiones, dependiendo obviamente del grado que tú tengas, porque obviamente si tienes poco va a ser más corto, pero si tú tienes grado 3, a veces es para siempre, ya, así que son clientas para siempre del centro que tienen que estar yendo una vez al mes, por lo menos después que se hace el tratamiento, hacer todo lo que tiene que ver con el seguimiento de eso, una vez al mes, yendo a hacerse masaje, les va a funcionar y les va a hacer súper bien. Y les quería contar que ahora estoy haciendo algunas cosas con lo que tiene que ver con la medicina china, ya tanto para el cuidado de la piel como del cuerpo. Así que ahí después voy a tener algunas novedades con respecto a eso, porque vamos a hacer un cursito con respecto a lo que es todo lo que es el skincare coreano, pero también el skincare chino. Así que ahí tengo por ahí unas novedades que van a salir para que estén atentos, porque obviamente vamos a hacer una masterclass como siempre hacemos. Así que bueno, Lulú, cuéntanos de tu red social, por favor. ¿Cuál es tu red social? En TikTok, Cuidado Sin Culpa, ahí me pueden encontrar y van a encontrar siempre consejitos. Perfecto. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales. Yo tengo hartas. Tengo Facebook como Patricia Jimena Bernal. Tengo el Instagram como la_Pati Bernal. En TikTok, Ni Tan Santas Ni Tan Diablas. En Spotify, nuestro canal de Bellas Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, donde hay... Oye, tenemos más de 90 capítulos de donde hemos estado hablando de belleza y más, así que vayan mirándolos, hay unos súper entretenidos, no se los pierdan. Y por supuesto, sigan nuestra plataforma www.cosmetologiachile.com, donde hay cursos gratuitos y cursos pagados. Lanzamos un curso de peeling de ácidos químicos que fue locura, hubo mucha gente que se inscribió, la verdad es que es un curso que es primera vez que lo hago a través de la plataforma, así que estoy súper chocha con él, me quedó súper bueno el curso y de hecho las alumnas ya me han estado diciendo que les ha encantado, así que estoy feliz por eso. Y
Por supuesto, únanse a nuestra comunidad, que es una comunidad sin fines de lucro, que se llama Cultura Estética, donde hablamos de belleza y más, y tenemos unos grupos de cultura ventas, tenemos un grupo de cultura Ceremi, y la verdad es que la idea es que podamos estar unidos para poder crecer siempre más. Y, por supuesto, nos vamos con la música, Lulú. Tatatán, tatatán. Qué rico verte. Te mando un abracito gigante y disfruta. Yo me imagino que en Arica debe haber calor, ¿o no? Todavía hay sol, pero ya las tardes están más frescas, pero por lo menos en el día está calentito. Qué aún. Rico, qué rico, qué rico. Ya Lulucita, besitos. Te quiero mucho, chao. Igual, cuídate, chao. The best woman around.